Hola a todos. Hoy vamos a realizar un delicioso postre sencillo y tradicional que se denomina cocina de batata, que se elabora con muy pocos ingredientes. Además contaremos una curiosidad de la etiqueta de uno de los principales ingredientes, la miel de caña. Y durante la elaboración también comentaremos las propiedades de este tubérculo, la batata. Lo vemos a continuación. Hoy vamos a elaborar lo que se conoce como cocina de batata, que es una receta sencilla que con pocos ingredientes se consigue un postre que está riquísimo y que su elaboración solo requiere de 2 o 3 batatas medianas, miel de caña, mata la uva, semilla de sésamo, 2 o 3 clavos de olor y un vaso de agua. Antes de elaborar este plato vamos a comentar una curiosidad de la etiqueta de uno de los ingredientes que vamos a utilizar, la miel de caña. Este es un producto único en el mundo y es ideal para la repostería, que se utiliza en multitud de platos como son las típicas tortillas de bacalao o acompañando a las berenjenas fritas. Sin embargo, este producto, aunque se denomine miel, en realidad no lo es, ya que no se obtiene por las abejas a partir del néctar o secreciones de plantas para su maduración en la colmena, sino que es un producto típico de la cultura gastronómica de Málaga, en España, que se comercializa internacionalmente y que se obtiene al procesar y concentrar la caña de azúcar, consiguiendo un alimento similar al caramelo líquido que contiene jarabe de glucosa y fructosa y que se denomina como concentrado del jugo de la caña de azúcar. Sin embargo, a este producto se le ha permitido legalmente dejar la mención en la etiqueta tradicionalmente conocido por miel de caña, aunque como hemos comentado no es realmente miel. Pero insisto, es un producto de calidad elaborado artesanalmente que es perfecto para ser usado en la repostería, como veremos a continuación. En primer lugar, es importante verificar que las batatas que vayamos a comprar estén firmes, con la piel tersa y suave. Las batatas o boniatos son tubérculos, por lo que tenemos que lavarlas bien para eliminar los restos superficiales que recubre la piel. Después hay que pelarlas con un cuchillo y trocearlas dándole un corte por la mitad para hacer tiras anchas que se introducen en un baño con agua que posteriormente se retira y se vuelve a enjuagar con agua del grifo. De este modo eliminaremos parte del almidón de este tubérculo. Las batatas son un alimento básico en muchas partes del mundo. Son una buena fuente de fibra, potasio, vitaminas y otros nutrientes esenciales. El color anaranjado de su pulpa es debido a que es rico en betacaroteno, un pigmento vegetal con propiedades antioxidantes. Es rico en hidratos de carbono como azúcares y sobre todo almidón, que por la acción del calor hacen que aporten un sabor dulce al producto cocinado. Posteriormente ponemos una olla en la lumbre a máxima potencia a la que añadiremos la batata cortada, las ramas de canela, 2 o 3 cucharaditas de mata la uva, los clavos y finalmente se le añade la miel de caña, unos 150-200 gramos y un vaso de agua. Enseguida empezará a hervir y lo podemos mover suavemente con una cuchara y si fuera necesario añadimos un poco más de agua hasta que cubra bien toda la cocina de batata. Pronto empezará a hervir y emitir un aroma muy agradable, por lo que taparemos la olla para ayudar a la cocción y bajamos un poco el fuego. Ahora es aconsejable no remover con la cuchara, sino agitando la olla con pequeños movimientos de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Esto ayudará a que no se rompan los trozos de batata. La cocción durará unos 20-30 minutos, donde comprobaremos de vez en cuando que los trozos de batata estén tiernos. De vez en cuando levantamos la tapa y removemos, y si vemos que ha perdido mucha agua, se le añadiría un poco más. Durante la cocción, el color de la batata suele cambiar a anaranjado. Transcurrido el tiempo, veremos que el agua se ha reducido y se ha convertido en un almíbar con textura más densa.
Dejamos las batatas en la olla reposando unos minutos y procederemos a emplatarlos, que en nuestro caso lo pondremos en un plato al que le añadiremos por encima las semillas de sésamo y unas hojas de hierbabuena para adornar el plato y que presenta este maravilloso aspecto. Lo metéis en refrigeración ya que este postre se consume en frío. Si elaboráis mucha cantidad, podéis congelar una parte o por el contrario se conserva en el frigorífico durante al menos varias semanas. Y ya sabéis que hay que consumirlo con cierta moderación, ya que es un postre con elevadas calorías, pero a pesar de todo es un plato con un aroma y sabor exquisito, que aportan ciertos beneficios por los ingredientes que contienen. Por lo tanto, no hay que dejar que estos postres sencillos y tradicionales se pierdan, sobre todo cuando con pocos ingredientes se consigue algo que está tan rico. Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia, dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.